Hola Buena. amigos de Cuéntamelo Todo, bienvenidos a otro episodio más. A mí me estaban diciendo que yo tenía como amigos imaginarios, entre mi esposo que lo mencionaba en todos los episodios y un oncólogo falso, pues no es falso, aquí está. El doctor Everardo Gutiérrez, querido. Alias el oncólogo El oncólogo imaginario. imaginario. No, que va. Bueno, es que en verdad te mencionamos en el episodio con Ellis, que hablamos de Mm, papiloma, te mencionamos cada vez que hablamos de quistes y masas y fibromas y ovarios y cositas, cositas varias. Entonces, bueno, como siempre les digo pues acá a mis oyentes y televidentes que realmente pues nosotros como ginecólogos nos encargamos como de esa evaluación inicial y digamos general y anual de las pacientes, pero llega un momento en donde ayuda y bastante ayuda te pedimos. Entonces, bueno, queríamos hacer este episodio como en educación tanto a las pacientes y bueno, a todo el mundo y pues a nosotros mismos, pues a los propios colegas, incluso de, digamos, medicina general, medicina familiar, nosotros mismos como ginecólogos que a veces estamos un poquito confundidos en mm, algunos seguimientos, manejos y todo esto. Y entonces, bueno, para eso estamos aquí. Gracias por Presente. acompañarnos. A la orden. No, el doctor es top. Bueno, aparte de ginecólogo, bueno, hiciste ginecología obstetricia en Chiriquí, En ¿no? Chiriquí, sí. Y luego entonces oncología allá en la FUX. Yo me gradué en la Universidad de Panamá de Ujú, medicina. Después hice los 4 años de ginecología obstetricia en Chiriquí. ujú. De allí, casi que de inmediato, porque no estuve casi nada de ginecólogo obstetra, O sea que me se te fui olvidó a... ya la obstetricia. Se me olvidó. Me fui para Colombia. Allá estuve 2 años y como 1 o 2 meses Ujú. haciendo ginecología oncológica y la cirugía de mínima invasión en oncología, ¿no? Que es la Claro, laparoscopia. claro, claro. Y posteriormente, bueno, ya regresé a Panamá y ya esos son 10 O años. sea, poco experiencia. Y robótica que también estás 10 haciendo. años, entonces ahora últimamente en la robótica ya tengo 1 año y tanto haciendo cirugía Y robótica. esa es otra cosita que al final podemos tocar ahí porque hay mucha misconception, incluso de los propios colegas, de que no, que todo lo que es oncológico va Ah, con no, por supuesto que no. raja de Claro que quijada a no. pubis, ¿no? Entonces no. Bueno, Claro. digo yo que empecemos con el tema más frecuente y digamos el más que se puede prevenir, que es el cáncer de Cáncer cuello de cuello de útero, uterino. por supuesto. Yo sé que ese tema te apasiona. Claro. Y bueno, tuvimos una paciente en conjunto, hemos tenido varias evaluaciones en conjunto, pero en general, pues, siempre se tiene como ese misconception de que si no me avisaron, si no me llamaron cuando me tomaron el PAP, todo está bien. O, Ujú, inflamación, ujú. inflamación, otro PAP con inflamación, inflamación. Entonces, de estos casos, bueno, de ahí salió nuestra paciente, que tenía pues tantos en cantidad de PAP inflamatorio. Finalmente cuando cae acá y logramos hacerle más estudios, pues nos dimos cuenta que tenía su cáncer, gracias a Dios, pues in situ, se curó, tuvo su bebé, que ya está hermoso, que tiene como 5 o 6 meses. Pero bueno, a veces no se da la suerte de detectar estas cosas a tiempo. Entonces, hablemos como un poquito del seguimiento. O sea, realmente aquí en Panamá tenemos la costumbre de citar a la paciente cada año. Pero bueno, sabemos Ujú. que a veces no es tan estricto. Como háblanos así como que del proceso de detección. Eh, bueno, es importante eso que dices. Desde el punto de cuello uterino, las normas en nuestros países es que por lo menos una citología una vez al año. Ujú. Eso se hace más flexible en los países que han logrado eliminar el cáncer de cuello uterino, ¿no? Son los países más desarrollados en Estados Exacto. Unidos, en Canadá, en algunos países en Europa, que tienen muy baja incidencia, es decir, números de casos nuevos por año. Y ellos han cambiado esa estrategia de detección y la han pasado a esquemas de 3 años o Es de que, 5 es que años. incluso una prima que vive en Canadá me decía, es que prima, yo estoy aterrada porque aquí no me quieren hacer un PAP antes de 5 años. Exacto. Pero para hacer eso, yo siempre lo comento. Ujú. Si tú quieres adoptar políticas de otros países, tu población tiene que ser similar a la de los otros países. Exacto. Entonces, si no hemos logrado todavía los objetivos de aquellos lugares donde prevenimos el cáncer, tenemos muy poco cáncer de cuello, dejemos un poquito para más esas estrategias, ¿no? Entonces, tratemos como de optimizar los programas de detección en Panamá y cuando tengamos mejores resultados, quizás. Ahora también tienes que ver el punto de vista costo efectivo, ¿no? Te Ujú. sale más barato hacer pruebas en intervalos largos de 3 a 5 años que estar haciendo pruebas anuales a toda la población.
Claro. Entonces, mientras eso se logra, una vez al año, hacemos la prueba más barata, creo, y sencilla del mundo, que es un Papa Nicolau. La citología convencional. Ahora, para las pacientes que de repente nunca se lo han hecho o no saben la diferencia, que pues el PAP simplemente pues se pone el espéculo, se toma una muestra de adentro del cuello del útero y la partecita afuera y se pone como en una En una de las plaquita plaquitas. para verlo en el microscopio. Pero está la otra citología. La citología líquida. Exacto. Ahora, si comparas, es la misma cosa. Analizada por un profesional adecuado, la muestra que obtienes en la laminilla, la convencional, versus la que obtienes en la citología líquida, te puede dar los mismos resultados. ¿Qué varía? Que la líquida te permite hacer la prueba de tipificación, la detección de los virus del papiloma humano que se asocian con cáncer, que al final es lo que más nos importa. ¿Cuál es el mejor método para hacer un Papa Nicolau? El que tengas a disposición. Exacto. No es que no te puedo hacer el PAP porque no Exacto. tengo X. O sea, nunca debemos dejar de hacernos un Papa Nicolau porque al lugar donde vamos no nos puede ofrecer una o la otra. Igual para los colegas. O sea, si ustedes tienen disponibilidad del Papa Nicolau convencional, que se haga eso. Lo importante es que las pacientes todas una vez al año tengan eso. Una citología. Una citología, exacto. Ok, y ahora vamos a la parte de, ok, le hice un PAP, digamos, convencional a la paciente y le salió inflamación. O sea, uno les trata de explicar que, bueno, la inflamación una vez puede ser por X o Y, se te fue la regla, tuviste relaciones, algún anticonceptivo que te cambia. ¿En qué momento digo ya? O sea, y lo digo, como te decía, pues, porque a veces no está claro. Sabemos que un PAP que repite inflamatorio no es normal, pero a veces queda como que, ¿qué hago? ¿La llevo directo a una colpo? Porque los algoritmos te dicen o voy a colpo, o voy a tipificación, o voy, o sea, digamos que un easy, digamos, paso a paso con este tema, que a veces confunde, ¿no? Si tienes disponible tipificar, es la prueba de elección. Porque te va a decir si hay una infección por un virus del papiloma de los asociados con cáncer. Y de allí partes a hacer o no la colposcopia. Idealmente. Tú dices algo que yo insisto y algo muy importante, que es los resultados de la prueba del Papa Nicolau. Y creo que lo mencionaste al inicio. A veces hacemos Papa Nicolau o entrevistamos pacientes y en la historia nos dicen, bueno, es que yo me hago Papa Nicolau todos los años y me salen bien. Y uno les pregunta, ¿pero qué es bien? Bueno, es que a veces me sale inflamación, pero me han mandado unos óvulos, unos medicamentos. Y algo es bien cierto. Tú puedes tener citologías, Papa Nicolau inflamatorios por infecciones. Pero la lesión premaligna, o sea, la lesión que está antes del cáncer, y el cáncer te puede dar Papa Nicolau inflamatorios. Esas células que están ahí arribita de la lesión son células muertas, son células inflamadas. Y el Papa Nicolau dice inflamación. Entonces, tener una historia crónica, es decir, Papa Nicolau, inflamación, indica hacer algo más. La colposcopia o hacer la prueba de... En mi caso, yo, si puedo partir de la tipificación. Claro. Y de ahí ¿Después de cuántos PAP inflamatorios? Son 2 o 3. ¿Y qué me importa a mí más que la cantidad? La adecuación de la muestra. Entonces, yo trato de pedir resultados. Los comparo con mis resultados igual. En el reporte de Papa Nicolau te dice cómo es la celularidad, qué tipo de células recibió el patólogo. Y hay veces que él te dice inflamación moderada, inflamación severa. Pero a veces no te lo reportan. Me he dado cuenta que hay patólogos que no te ponen eso de la severidad o no severidad. Entonces ahí es donde uno queda como que... Te confundes, exactamente. Igual te confunde un Papa Nicolau que dice inflamación severa, pero abajo te dice negativo. Entonces tú te quedas como que, bueno, ¿qué células él logró ver para decir que ahí no hay nada? Entonces uno se queda con la duda y yo prefiero visualizar bien ese cuello, hacer la prueba de tipificación o repetir una citología después de un tratamiento. Entonces, le mandas usualmente... Depende, pueden ser óvulos, depende de lo que yo vea, o si son mujeres después de menopausia, un curso de estrógeno, que eso te mejora la celularidad. Entonces, al final, no es quedarnos con los resultados, o sea, es evaluar en
como global, ¿no? Se lo repites en periodos de 6 meses. Hasta que tenga buenos resultados, un buen cervix. Ok, no, pero por ejemplo, le hago digamos, me sale inflamación. Le doy tratamiento independiente mujer en posmenopausia o le mando óvulos para tal. ¿Le repites en cuánto tiempo le repites Sí, el pack? es que depende. O sea, depende de la respuesta al tratamiento. Por ejemplo, en una mujer en menopausia, tú no vas a encontrar resultados con estrógeno antes de 3 meses usualmente. O sea, que al menos 3 meses estrogénicos, tú vas a encontrar algo de cambio en el cuello como para tener una mejor citología. Si eso fue inflamatorio, puede que con un curso corto de medicamentos tú tengas un mejor cuello, o sea, ya con un aspecto no inflamado y puedas tomar un Papa Nicolau sin tener que esperar tanto. O sea, va a depender mucho de la dinámica del tiempo. Por otra parte, recordemos que el objetivo del Papa Nicolau es la detección de las lesiones por VPH. No es ver si hay inflamación, no es ver si hay una infección por hongos, por bacterias, que a veces yo le digo a los pacientes, bueno, te salió bien el Papa Nicolau, es decir, está negativo. Negativo significa que no hay lesiones por VPH. Pero te preguntan, oye, hay desinflamación y no me va a dar mal tratamiento. No necesariamente. Uno no trata el resultado del Papa Nicolau. Claro. Si al momento de la toma tuviste flujo, la paciente te dice, tengo picazón. Es algún síntoma Tengo adicional. mucho flujo. Tratamos. Si no, no es necesario porque tú puedes encontrar normalmente alguna célula o que otra célula inflamatoria en el cuello, pero lo que me importa es que diga siempre negativo. Claro. Ok. Entonces, de ahí, digamos que, pues, algo importante que como estaba diciendo, que no quedarnos con el resultado, como dices, porque muchas pacientes hacen el tratamiento y es que no, a mí me salió inflamación, hice el tratamiento y ya. Exacto. No, toca repetirlo, eso es importante. Y eso de que no, a mí no me llamaron, así que todo está bien, se puede haber perdido el email, no tienen tu teléfono, siempre busquen su resultado de Papa Nicolau. Entonces, bueno, digamos que hacemos nuestra tipificación. Siempre pues hablamos de los virus de alto riesgo de cáncer. Las tipificaciones, pues en los pools que uno ve en los laboratorios tienen hasta para tipificar un montón. Exacto. Digamos que los más importantes pues son los 5 de mayor riesgo. De ahí una paciente que la tipificamos y tiene, digamos, un virus de alto riesgo. De ahí saltamos entonces a la colposcopia, que pues algunas pacientes se me estresan de que si tienen que hacerle biopsia, que mínimo ya le estás diciendo que tiene cáncer. Entonces, no, de ahí lo que queremos buscar son las lesiones premalignas. Es correcto. Entonces, bueno, ahí pues las que pues han escuchado del tema, es como hacer un Papa Nicolau, se hacen le digo yo, unos menjurjes ahí en el cuello del útero, unos tintes, unas cositas, y se ven unas reacciones donde se toman unas biopsias que también van al microscopio y bueno, el patólogo nos dice el tipo de lesiones. Entonces, de ahí pues los tratamientos. Ahora, es muy dado y está muy de moda el tema de, no quiero decir marcas, pero estas cosas que te di donde no te gusta. Me está dando un infarto cerebral. Sí, están vendiendo unas cositas por ahí en el mercado que dizque que te curan, no te curan, pero es que previenen vía vaginal y son súper caras, el cáncer de cuello de útero para las lesiones premalignas. Exacto. Hablemos de esto. Porque yo sé que no te gusta. Hablar de un tema álgido. Vamos a hablar de todo un poco para ir al punto ese al final. Tenemos que recordar algunas cosas. Hay un concepto que está como errado de que la infección por el virus no se cura nunca. Que eso no es tan cierto. O sea, la infección por el virus del papiloma humano es altamente curable, de hecho. Del 100% de infecciones creo que no se cura 1 a 5. O sea, estamos hablando del 99-95% de cura. El cuerpo es muy hábil para curar la infección del virus del papiloma humano. Y esta es una infección que es muy prevalente. O sea, en la vida yo creo que uno está expuesto al virus o puedes haber tenido una infección o más por el virus del VPH en un 40-70%. Si no curáramos eso, imagínate la cantidad de cáncer de cuello. Abres la puerta y te encuentras un montón de cáncer de cuello uterino. Exacto. Y eso no pasa. A pesar de que es la segunda causa de cáncer en las mujeres después del cáncer de mama, sigue siendo una enfermedad rara. O sea, el cáncer en general es una enfermedad rara. Es más común enfermarse de otras cosas.
La infección por el virus del papiloma humano usualmente se cura solita en los primeros 6 meses hasta un año. De ahí ella evoluciona a la lesión que se llama de bajo grado, el antiguo NIC1, que es una infección o una lesión transitoria, porque esa lesión usualmente cura en 2 años. O sea, en 24 meses, todas las mujeres deben haber curado el virus del papiloma humano Solitas. en la etapa en la que esté, solita. Cuando a mí me hablan de estas cositas, digo, yo siempre le he dicho a los que me visitan para presentarme esos productos que al gerente de mercadeo hay que darle un premio, ¿no? Porque ellos te dicen, usa esos 6 meses y en 6 meses te vas a curar el VPH. Es que igual te Pero ibas es a que en curar. 6 meses se cura solito. Ahora, con un buen sistema inmunológico, Exactamente. con todo el tema, ¿no? Exacto. O sea, la mayoría de las mujeres en 6 meses ya no tienen nada. Y no es por lo que sea que estén usando, es porque su sistema inmunológico lo curó. Y claro, si yo te doy un medicamento y te digo que esto en 6 meses te lo cura, y te haces eso, van a decir, oye, mira, esto fue gracias al medicamento, a los $200, $300 que cuesta no sé cuánto. El tratamiento, exacto. Cuando realmente fue su sistema inmunológico. Entonces, ¿qué es lo más importante aquí? Los estilos de vida saludables. O sea, el evitar fumar, el ejercicio, comer bien, mantenerse bien suplementado y las vacunas. Las vacunas. Ese es lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos y lo mejor que pueden hacer las mujeres por sí mismas en este momento, ¿no? Ponerse las vacunas y evitar la infección. Recordemos que es evitar infección, eso es lo que hace la vacuna, no cura la infección ni las lesiones. Y prevenimos entonces lesiones premalignas y cáncer de cuello uterino. Exacto. Y bueno, una vez llegado pues el tema de ya tienes una lesión, digamos, pues lamentablemente pues esta parte es una parte que uno siempre le cuesta dar el diagnóstico, pero pues a veces toca. El cáncer de cuello de útero detectado a tiempo también se puede curar. O sea, no es como que... Exacto. No es como que la paciente, o sea, se puede ya cuando son más avanzados y ese es el tema de hacer estas revisiones a tiempo y no dejarlo pasar. Entonces, digamos que recomendaciones en general, así como para cerrar cáncer de cuello de útero, así como que, digamos, vaya, obviamente aparte de lo que dijimos, estilos de vida saludable, las vacunas. Algo antes de que cerremos con las recomendaciones, el tema de la eliminación, digamos, del virus. O sea, que tu cuerpo lo elimina por completo porque hay un misconception de que como que, bueno, él se puede quedar ahí después. Ese tema de la reactivación, reinfección, ese tema siempre también causa confusión. Falta alguna información. O sea, en teoría lo curas. En teoría se cura. Hay pacientes que hemos visto que hacemos tratamientos y que años después vuelve y sale el virus y hacemos pruebas y resulta que es el mismo virus que tuvimos. Entonces se ha presentado una duda y eso se ha conversado hasta en los últimos congresos de patología cervical sobre si existe o no el tema de la reactivación. Hay quienes asocian eso a una reactivación del mismo virus. Dicen como que queda ahí dormido en una fase donde no puede ser reconocido por las células o los anticuerpos, la inmunidad del cuerpo nosotros, y eventualmente se activa. Eso le falta un poquito más de madurarlo, de estudios para saber si existe o no, pero hasta el momento curamos. Se habla de curar. Curamos, exacto. Y tienen la posibilidad de reinfectarse. Claro. De ahí también la recomendación de usar preservativo, vacunarse, porque la vacuna, aunque hayas tenido el virus, te va a proteger de reinfectarte. De otros virus. De otros y del mismo, en teoría. O sea, si estamos hablando de curar, digo, si la vacuna lo tiene, obviamente, pues. Porque, claro, sí. Exacto, porque no tiene para todos. Son como 200 virus de papiloma, pero los más importantes, obviamente, son los ahorita tenemos la vacuna nonavalente, que es la última. O sea, son 9 virus, 7 asociados a cáncer, 2 que no. Con una probabilidad de prevenir cáncer del 90% más y de lesiones premalignas. O sea, súper segura, súper segura, disponible en todo el país.
Exacto. Así que todos deberíamos tener Todos, hombres y mujeres, pues eso es otro tema errado de que piensan que no, que solamente se vacunan las mujeres, Ajá. como en las escuelas estaban vacunando nada más es que a los niños cuando estaba, o sea, ya... Niños, ajá, 9, 14 años es el ideal porque Ujú. es prevención de infección. Antes de que Entonces tengas es antes contacto de con el tener virus. contacto, es Ujú. decir, antes de tener relaciones, es la edad ideal. Hasta los 45 años la extensión, la recomendación para la nueva, la de la nona valente, la de 9 virus. Hombres va a venir pronto esa recomendación. Ujú. Al inicio la estrategia es vacunar a niños porque los hombres tendremos que hacer el reservorio. O sea, portamos el Ujú. virus y no Portador nos pasa nada. asintomático, Nadie exacto. se da cuenta. Siempre la sufrimos nosotras. Ay, no. Con A todo. veces. A Con veces. todo. El parto, el PAP, los sangrados, no menos, ¿qué pasa? Pero Sí. bueno. Bueno, entonces esa es la estrategia con los niños, pero recordemos que hay, cuando uno ve las curvas de infección por VPH, existe una alta exposición entre los 20 y 30 años, que es como esa etapa de exploración, donde hay varias parejas sexuales, no sé Exacto. qué, luego una fase donde disminuye, que se asocia como a la estabilidad de las personas. Pero ahora está un nuevo pico. Después de los 50 años, Cuando se 45, empiezan a portar mal de nuevo. empiezan a verse mal los divorcios, las separaciones, nuevas parejas sexuales. Entonces, probablemente venga una nueva recomendación ya Eso más fuerte para gente mayor. para vacunar más edades y a los hombres principalmente, ¿no? Claro, En esas nuevas etapas. Para claro. que se rompa ese círculo o ese reservorio asintomático, ¿no? En todas las etapas de la vida. Claro. Ujú. Y como hablamos también, pues como decía, pues recomendaciones, ya hablamos bastante de la vacuna, hay que vacunarse, ya vienen nuevas recomendaciones para hacerlo, así que Ujú. pendientes. El tema del PAP, entonces, una vez al año vaya, visite a su ginecólogo para hacerse por lo menos el PAP convencional. La tipificación, el famoso COTES. Si yo le logro hacer a una paciente su tipificación está negativa, su PAP está normal, puedo pasar a A 3 espaciarlo a años. 3 A 3 años. años. 3 años te sale negativo nuevamente el combo. Ujú. Lo pasas a 5 años. Entonces Ok. haces la prueba una vez cada 5 Pero años. negativo, las dos Las cosas. dos cosas. Tipificación y un PAP normal, Exacto. completamente Ese es normal. el esquema. eh, sí, el esquema de COTES. Ahora, países desarrollados solamente hacen la prueba de tipificación. No hacen Papa Nicolau. Entonces hacen un Papa Nicolau reflejo. Es decir, me sale positivo por 16, 18, los de alto riesgo. En esa misma prueba haces un Papa Nicolau. Ah, o sea, se van primero por la La tipificación. tipificación cada 5. Y eso es algo que a lo mejor cambia aquí en Panamá. O sea, es algo que de Eh, repente va a ser así de ahora en adelante. O sea, que... yo creo que hay que ajustar, o sea, primero hay que lograr que las mujeres vayan al médico. Importante. La, el porcentaje de mujeres que se hacen Papa Nicolau en nuestro país creo que es alarmante. ¿Tú sabes más o menos cómo anda eso? No. Bueno, eso anda alrededor del 10%. Nada más. 10 mujeres de cada 100 en Panamá, más o menos, se hacen un Papa Nicolau al menos Wow. una vez al año. Entonces yo creo que primero hay que lograr que la gente entienda de qué trata esta enfermedad, Claro. qué es el Papa Nicolau, porque eso todavía hay un concepto errado. Yo creo que te ha pasado. A mí me llegan pacientes, incluso a la práctica privada o al oncológico, que dicen es que me duele un ovario o me duele por aquí, vengo a hacerme un Papa Nicolau. Entonces uno se queda, pero tú sabes exactamente para qué es el Papa Nicolau. O sea, una cosa no tiene que ver con la Exacto. otra. El dolor se evalúa de una forma. El Papa Nicolau solo me dice si hay algo por el virus del papiloma humano en el cuello o en la Exacto. vagina. Entonces es como educar De que no hay síntomas. que existe la prueba, que esto no da síntomas, que lo podemos detectar 10 años antes de que sea un cáncer, que es lo otro importante. No, esto es una enfermedad que es muy lenta. Exacto. Entonces, la lesión que yo detecto ahora y que puedo tratar, en 10 años o en 13 años se va a volver un cáncer. O sea que hay todo el tiempo en el mundo para estudiar pacientes, decidir el momento adecuado en cual hacemos tratamiento y no debe haber cáncer de cuello. O sea, por eso Claro. en el mundo no debería haber esta enfermedad. Claro. Y nosotros estamos un poquito lejos como para decirte
adoptemos nuevas formas. Ujú. Costo efectivo, sí. O sea, para sistemas como el nuestro, donde importa lo que gastamos en salud, puede ser una estrategia buena espaciar esos esquemas Ujú. y quizás ese grupo de pacientes que siempre se hacen sus pruebas, que son regulares, que siempre están bien, bueno, hagámosela al tercer Ujú. año si tenemos una prueba de tipificación negativa. Ok, Ujú. importante. Entonces, de nuevo, vaya al médico, hágase su PAP, vacúnese, use preservativo, pórtese bien, coma bien, haga ejercicio. El Eso ejercicio. siempre lo hablamos aquí. La gente, yo pienso que piensa que yo soy un disco rayado, pero es que al final sirve para todo. Aquí hemos hablado de endometriosis, ovario poliquístico, acné, fertilidad y al final siempre terminamos diciendo lo mismo. Los estilos de vida saludables. Exacto, Sí, y hoy exacto. creo que vamos a hablar también 1000 veces de lo mismo. Sí, porque cuando pasemos a cáncer de endometrio, cáncer de Endometrio, mama, ovario, ovario, pues todo. sí. Pero digo, este tema pues quería empezar con él porque realmente me parece que, como dices, pues digo yo que es el único cáncer realmente que podemos prevenir a tiempo, o sea, Se puede prevenir y curar, prevenir y exacto, curar, exacto. prevenir y curar, así que ya saben, nadie Sí, debería morir de cáncer de de cuello cuello. de útero. Así que bueno, dejando este tema súper interesante ya que tenemos al especialista y aquí siempre decimos que bueno, porque los quistes, entonces cuando se vuelven malos y entonces cuando tenemos sospecha, bueno, el último episodio que hablamos casualmente de miomas, hablamos de quistes, cuándo operar, cuándo no, etcétera, etcétera. Bueno, no fue el último, fue hace como 2 episodios. Y pues siempre hablamos de que, bueno, le damos seguimiento a los quistes y si crecen o cambian características o tienen el tema de los marcadores, algún estudio Ujú. adicional. Pero siempre me preguntan las pacientes, por lo menos yo trato, obviamente a nivel privado, que es tu paciente, tienes tu rapport, a veces se lo cubre, no se lo cubre el seguro, esos son otros temitas, ¿no? Pero el tema con el cáncer de ovario, y es lo mismo que mencionamos con el cáncer de cuello de útero, que inicialmente no tiene síntomas. Entonces Ujú. no hay como un estudio, yo por lo menos trato de hacerle un ultrasonido por lo menos al año a mis pacientes, aunque no tengan ningún dolor, ninguna cosa, pero ¿qué podemos hacer? O sea, con esto de que en verdad no tengo cómo diagnosticarlo en teoría si no le hago un ultrasonido a tiempo. O sea, ¿qué le puedo decir a estas pacientes? Nada. Nada. Sí, esa es una lástima. El cáncer de ovario es un arma o es una enfermedad que no hemos logrado vencer ni domesticar. Y lastimosamente, 6 de cada 10 cáncer de ovario ya están en etapas avanzadas. Claro. Entonces, los detectamos por los síntomas. Y como tú has dicho, al inicio no da ningún síntoma. Ya cuando tiene síntomas, eso está en una etapa avanzada. Y en ese mismo sentido, la probabilidad de curar pacientes con cáncer de ovario no es la mejor. A veces es como tirar una moneda. 50% en el mejor de los escenarios, logrando una muy buena respuesta con cirugías, con quimioterapias. Ujú. Em, yo sigo recomendando, como tú haces, así mismo hago yo con mis pacientes de control, una vez al año el examen completo. O sea, un Ujú. examen físico que va casi que desde el pelo hasta la uña del pie. Exacto. Incluyo el Papa Nicolau, el examen ginecológico tradicional y un ultrasonido. Que eso no esté recomendado porque por lo mismo que hemos hablado, o sea, los estudios te dicen que el ultrasonido periódico, o sea, en intervalos de un año o antes, no ayuda a detectar el cáncer de ovario temprano, pero sí vemos algunas cosas y vemos otras enfermedades. Y bueno, de pronto en algún momento captas uno. Ujú. Captas un cáncer de ovario muy temprano que nos ha pasado. Ujú. Nos ha pasado que vemos una imagen ahí medio rara, chiquita, y cuando lo operamos resultó que era un cáncer temprano y bueno, obtuvimos buenos resultados, ¿no? Claro. Eh, el, o sea, sin embargo, hay que seguir haciéndolo. O sea, hay muchas cosas que uno detecta en ese examen anual, en ese ultrasonido. Y a pesar de que no podamos o no tengamos armas para diagnóstico temprano en ovario, sí nos ayuda a saber qué es lo normal en los pacientes. Ujú. Y para que las pacientes sepan qué es lo normal en su cuerpo también. Claro, y Ujú. tener como un punto de partida, como que yo te vi el año pasado, esto no estaba ahí, ahora Y de encontré pronto algo encontraste algo. nuevo, Exacto. exacto. Entonces, digamos que digamos, para la paciente que se estresó porque le dijimos que le encontramos un quistecito, o para el colega que de repente vio algo entre nosotros mismos, pues que vimos algo y no estamos seguros,
usualmente complementamos con estudios, ¿no? Entonces, veo en el ultrasonido, cuando tú me dirías, o sea, obviamente pues uno ve un quiste simple, pequeño, claro, uno le da chancecito, pero por lo menos yo le digo, mira, este quistecito vamos a darle seguimiento, no sé, en unos 4 o 6 meses, ven de 4 o 6 vuelta para ver Ujú. si te revisamos de nuevo que no haya crecido, whatever, pero ¿en qué momento yo digo, sabes qué? Bueno, no, ya te quiero hacer X, Y, Z, ¿y qué? O sea, ¿qué marcadores? Claro, nosotros lo primero que recomiendo es que no tomes decisiones en la primera. Claro. Uno Ya ve vamos a un... salir corriendo, espérate. No. Primero que eso causa mucho estrés. Exacto. Eso causa mucho estrés. Eh, Uno ve a las pacientes, ¿sabes? Las pacientes van contigo, ellas buscan segundas, terceras, cuartas opiniones. Eso nos ha pasado a todos, incluyendo al oncólogo. Las pacientes llegan donde mí y se van donde otros ginecólogos, oncólogos. Y regresan o se quedan con el que mejor rapport hicieron. Y muchas veces uno ve eso, o sea, como que tienes una cosa y esto está mal, no me gusta, te tienes que operar mañana y que no sé qué. Entonces generas una cascada de ansiedad horrible en la paciente, Claro. en la familia, y resultó que era benigno, que no era nada. Y cuando la vuelves a ver o cuando esa paciente se ve en otra consulta de esas de Segundas, segundas terceras, opiniones, no hay nada. ya no se ve, exacto. Entonces, lo mejor es tener paciencia. Entonces, uno cita a los pacientes y vuelves a repetir el estudio cuando haya pasado un ciclo menstrual, 4 o 6 semanas, más o menos. Si eso resultó, era un quiste o era un tumor Folículo. fisiológico, no lo vas a volver a ver. Claro. Si la imagen persiste, creció o cambia de forma, allí ahí generamos estudios. Entonces no es lo mismo ver una bolita negra, que eso sabes que es un quiste. El quiste implica que es benigno. O sea, decir quiste es un tumor benigno. Exacto. Pero ya cuando empiezan a salir otras cosas, áreas sólidas, septos o como tabiques que dividen el quiste y son gruesos, hay tumores en ambos lados, hay líquido libre, o empiezan a salir síntomas, entonces estudiamos a los pacientes. Y uno parte, bueno, lo primero es el ultrasonido. El ultrasonido nos da como la mayor posibilidad de que eso sea bueno o malo. Y de ahí uno genera estudios adicionales como los marcadores tumorales, hay varios. Uno los escoge según el grupo de edad y la probabilidad de que lo que estés viendo sea o no Algo un maligno. tumor o no. Hay marcadores como el CA-125, que es el más útil. Y en más jóvenes entonces habrá otras moléculas, ¿no? El HCG, la alfa-fetoproteína, el LDH. Claro, depende de la edad, ¿no? Depende de la edad y del aspecto del tumor. O sea, Claro. la mayoría de los tumores malignos del ovario se llaman epiteliales y marcan CA-125. ¿Qué no se debe hacer? Mandar CA-125 A todo el mundo. a todo el mundo todos los años, que eso lo incluyen a veces en unas promociones de salud Sí, lo he visto, como que de rutina te de mandan. rutina. Y tenía una gastroenteritis o tenía algo Exacto. y le sale ya a todo el mundo que, me voy a morir. Cualquier cosa sube CA-125. Exacto. La menstruación, el embarazo, la inflamación de cualquier órgano, cualquier lugar, los fibromas, la Exacto. endometriosis. Sí, la endometriosis. Entonces, no generamos o no pedimos CA-125 de rutina, sino al revés. Paciente que vemos un tumor sospechoso, le pedimos CA-125. Entonces, la elevación del CA-125 asociado a un tumor, ahí pitas. Hay que ver, claro. Hay que pitar. O cualquier otro marcador que... O un marcador de los que escojas, si está elevado y obviamente complementando con la característica del tumor. Estudios adicionales no son tan necesarios a menos que sospeches de que hay enfermedad en otros lados. O sea, de que eso no solo está en los ovarios, sino que está más avanzado. Claro. Entonces, una paciente con una bolita en un ovario que tiene distensión del abdomen, Que no va bien que al baño. no va al baño, que tiene dolor en el estómago, que tiene dificultad para respirar, yo le ordeno un CAT, le ordenas una radiografía del tórax, una resonancia si quieres buscar otras cosas. Uno escoge los estudios de acuerdo al paciente. No es como una receta Exacto. de cocina, ¿no? Y lo más importante de esto es que eso nos va a decir quién debe manejar al paciente. Exactamente. Hay pacientes con tumores ováricos que se pueden manejar por un ginecólogo general
Y hay operar pacientes... por un ginecólogo general también. Exacto. O sea, Y hay pacientes que requieren ser valoradas por un oncólogo. ahí, eh, ahí es donde yo le echo la responsabilidad acá al doctor. exacto. Claro, porque ahí varía mucho la Ujú, cirugía, claro, varía todo lo que tienes que buscar en el abdomen. Es otra cosa. Es exacto. una Una cosa más cirugía mucho más complicada, extensa, más si requiere extensa. algunas otras muestras, otros tratamientos a futuro, así que ante la sospecha siempre con el especialista. Exacto, Entonces, exacto. y los factores de riesgo al final, pues, obviamente esto no es lo mismo hablarlo, como decías, mucho depende de la edad, hablar de quistes y tumorcitos en pacientes jóvenes versus pacientes en menopausia. Por ejemplo, tengo Eso una es. señora ahorita de 72 años, que ahora hablamos de eso. Pero sí, que de la nada, pues, tiene algo que no tenía hace un año, ahí sí, todo esto es signos de alarma, ¿no? Y en Ujú. general para esas pacientes que no, es que mi mamá sufrió de quiste, sufrió de tal, sufrió, pues, ¿cómo alertarla de que no ve? Mira, tú tienes tales y tales factores de riesgo. Ah, claro. En medicina el secreto está en la buena historia. La Ujú, buena historia clínica, no solo enfocada en los síntomas actuales, sino en todos los antecedentes personales, o sea, es todo lo que les ha pasado antes y lo que está pasando en la familia. Y el examen físico, ¿no? O sea, esto es dejando pruebas, dejando ultrasonido. O sea, antes de todo eso ya tú debes tener la una sospecha. idea de lo Ujú, que está pasando. Eh, en cáncer de ovario es un poco difícil. Es un poco difícil establecer riesgos. Hay familias donde ha habido cáncer de ovario. Esa es una cosa que te tiene que alertar. Familiares que hayan tenido cáncer de mama. ujú. Pacientes que hayan tenido cáncer de mama, y esto es principalmente en edades tempranas, porque se asocian a mutaciones que te ponen en riesgo de cáncer de mama y cáncer de ovario e incluso de cáncer de endometrio. Mm, Eh, la endometriosis. mm, La endometriosis es un tema, y hoy esto yo lo hablaba con una paciente que tiene endometriosis, que me hizo la pregunta, ¿y esto qué relación tiene con cáncer de ovario? La endometriosis es un precursor del cáncer de ovario. O sea, la endometriosis, y cuando hablamos de esto, es que tienes riesgo de un cáncer de ovario. Principalmente hay dos cánceres de ovario que se asocian a endometriosis. Y el problema de ese tipo de tumores es que no responden a la quimioterapia. O sea, dependen mucho de la cirugía. mm, Y es muy difícil a veces diferenciar qué es endometriosis y qué es otra cosa. claro. Eh, no existe todavía una recomendación como de cómo seguir a las pacientes o qué hacer en pacientes con endometriosis para saber su riesgo real de cáncer de ovario. O sea, tienes que seguir el control usual, como todas las pacientes. Al Ujú. momento no hay ningún arma que nos diga. Pero sabiendo que tiene endometriosis, ese control anual, esa atención a síntomas, ese ultrasonido una vez al año bien hecho, tiene que ser bien hecho. ¿Y es endometriosis o que tenga endometriomas, quistes de los ovarios de La endometriosis? endometriosis en general. Endometriosis en general. Sí, Ok. hay una entidad que se llama endometriosis atípica, que es bien difícil de diagnosticar. Yo la he visto creo que 2, 3 veces en la vida en patologías que nos hayan decidido esta paciente tiene esto, que es como la lesión premaligna en cervix. O sea, es la lesión que tiene riesgo real. Pero eso no Em, lo sabes hasta que lo no lo operas. sabes hasta que lo operes y el diagnóstico es difícil. O sea, tienes que tener mucho tejido, un patólogo que sepa buscar eso, que te lo Ujú. reporte. Y aunque lo tengas, no existe ninguna prueba para hacer en esa paciente o una guía que te diga qué vas a hacer con esa paciente para prevenirle la enfermedad. Wow. Entonces, pacientes con endometriosis, que es una enfermedad benigna, ahora con esto no quiero alarmar a los Ah, sí, pacientes con porque por ahí, endometriosis, exacto. claro. Como comentaba al inicio, esto pasa igual en ovario, o sea, son enfermedades muy raras. O sea, el cáncer de ovario no es frecuente, la endometriosis es muy frecuente. Claro, Y no tenemos un montón de cáncer de ovario como tenemos tantas endometriosis, ¿no? claro. O sea, pasa muy poco. Al final es lo mismo que hemos hablado desde el inicio. O sea, es ese rapport, esa relación con su médico, no dejar de asistir a las citas médicas y comunicar cualquier síntoma extraño que tenga. Claro, y en cuanto, digamos, a prevención, lo mismo. O sea, los factores que te causan mayor riesgo
de tener cáncer, digamos, aparte de la historia familiar y todo esto, tema de estilos de vida saludable, todo lo Exacto, demás. el control del peso, que eso se cumple en endometriosis, por ejemplo. Claro. El ejercicio, el control del peso, porque hay factores que no vas a poder controlar, como los que comencé hablando, ¿no? El riesgo Claro. familiar, el estado de portador de algunas mutaciones genéticas. Claro, eso que mencionaste, para que no se me olvide, porque pues hablamos de cáncer de ovario, endometrio, mama, las mutaciones genéticas. Ujú. Aquí en Panamá tenemos disponible ahorita reciente el Estudios. estudio del gen, o sea, que a todas les mandamos el BRCA, pero, o sea, hay algo más que, bueno, no a todas me refiero, o sea, cuando tengo la sospecha, tengo la historia familiar, se los envío. Sí, claro. Todas las pacientes que tengan cáncer de ovario deben tener una asesoría genética y pruebas de mutaciones Que genéticas. tengan historial familiar. Personal. Ah, personal. Si tú tienes, sí, uno idealmente parte del caso. Ujú. Si eso sale positivo, tú haces las pruebas a los familiares. Mm, Porque quieres saber es el riesgo de que tú pases eso a tus hijas o que lo tengan tus hermanas o claro. hermanos y demás, ¿no? Entonces tú partes de el paciente y de ahí entonces la asesoría y los estudios al resto de la familia. Nosotros en Panamá no tenemos, hay genetistas, pues son poquitos. Ujú. Entonces no tenemos como disponible departamentos de genética Claro. donde nos hagan esa árbol familiar, la asesoría genética como hay en otros lugares, ¿no? Que tienen como departamentos que se encargan de esto y tú mandas al paciente con mama, con ovario, con endometrio, con otros cánceres. Ellos se encargan de hacer ese árbol, de hacer las pruebas o recomendarlas y de citar a todos los que A tengan toda que la ir. familia que tienen que estar Que tienen que estar pendientes. pendientes, Claro. exactamente. Entonces, nosotros sí tenemos las pruebas a nivel institucional algunas. La mayoría son privadas. Ok. Hay algunas empresas farmacéuticas con las que tenemos algunos Ujú. convenios que nos hacen la prueba gratuita a las pacientes. Aquí lo que importa es la identificación, o sea, quiénes son las que se benefician de hacer esa prueba. Claro. Y digamos, como hablamos de la historia familiar, viene una paciente estresada porque la mamá tuvo cáncer de ovario o lo que sea, Ujú. y pues le quiero mandar la prueba. Sale positiva. Y me dice, yo quiero hacer la de Angelina Jolie, quíteme todo. Sí, ¿Hasta claro, qué punto, o sea, hay que hacerlo. Sí, el caso de Angelina Jolie es una mutación de BRCA. Y entonces eso te pone en riesgo de cáncer de mama al 80%, de ovarios al 40%, al 60%, y endometrio alrededor del 20%. Entonces indica para ya quitarse, o sea, hacer la mastectomía profiláctica, tener la mutación? tener la mutación. Y en cuanto a los ovarios, 30 años. Otra te permite hasta los 35. La BRCA1, más joven que la mutación de BRCA2. Entonces te deja esperar un poquito, pero esos ovarios a los 30 35 tienes que quitarlos antes. 30 a 35 años. Y el útero te permite un poco más porque es menor el riesgo de cáncer de endometrio con esa mutación. Pero ya estamos hablando de que al menos hay que operar ovarios y hay que operar las mamas. ¿Y qué hacemos con la menopausia? Ese es un tema, Me refiero a las hormonas. Si claro. tú le quitas los ovarios a una mujer Mira, de 35 años, la dejas en menopausia. sí, hay estudios que hablan de la seguridad de la terapia de reemplazo hormonal, incluso en pacientes con cáncer de mama, que han recibido tratamiento y demás, siempre y cuando lo uses en pulsos cortos. Pero a la mayoría de los oncólogos, Deja miedito. No, a exacto, todos nos da miedito. a todos, hay evidencia a favor, o sea, hay estudios que te dicen que es seguro, pero yo creo que tú lo pones y el oncólogo médico, que el que le da la quimio y le dice seguimiento, se lo quita. Claro. Eso nos pasa bastante. Entonces, a veces hay que discutir los casos con el oncólogo y todo el equipo y llegar a algún consenso. Sí. Recordemos que la terapia de reemplazo hormonal tiene unas indicaciones muy específicas, que son los síntomas severos de menopausia. No tiene indicaciones para otras cosas, para Exacto. prevenir osteoporosis ni para prevenir la enfermedad cardiovascular. Como O sea, si la ayuda, pero no es que tiene esa indicación que a no todo el tiene mundo la hay que indicación, dárselo. Exacto. como si tiene la indicación
el Ellos sí. ejercicio, las pesas. Exacto. El ejercicio, cambiar estilos de vida, tiene más beneficios que las hormonas para la reducción de riesgo de osteoporosis, Cardiovascular. y el riesgo cardiovascular, la sarcopenia. Además que te ayuda a metabolizar y te hace un boost inmunológico. O sea que si eres una paciente con cáncer, el ejercicio es lo tuyo. Si eres una paciente interesada en prevenir enfermedades, el ejercicio es lo tuyo. Y no Entonces, soy yo, ¿quién lo está diciendo? El sí, experto también. está ultra demostrado. Entonces, y mira, ya creo que hemos mencionado esto cuántas veces el ejercicio. En lo que va de lo que hemos hablado, creo que más de 5 veces, ¿no? Claro, y no es que te va a curar, va a prevenir, que es lo que queremos al final Es lograr. una cosa que me ha gustado que lo hayas dicho. Nosotros no podemos hablar de prevención y que se entienda como no me va a dar cáncer. Exacto. Eso a veces cuando lo escucho me parece como un poquito irresponsable. Yo sé que de hecho no se menciona siempre con esa intención. Me gusta reducción de riesgo, hablar de reducir riesgo. Entonces, nosotros sí podemos reducir el riesgo de que te den enfermedades, más no llevarlo al cero. O sea, Claro, de nada al final. al final, tú tienes una predisposición o hay un factor de esos que no sabemos que están en el ambiente, en lo que comemos, qué es lo que te va a hacer que te dé la enfermedad. Pero tú pudiste reducir todo lo demás y que Claro. eso que quedó por ahí sea muy bajo y jamás te dé cáncer. Claro. O que podamos detectarlo temprano, que te dé algo menos agresivo. Y prepararte, ni Dios lo quiera, te da para que aguantes las cirugías, los Estás tratamientos. prehabilitada, exacto. Sirve como Exacto. prehabilitación. Entonces, no es lo mismo un paciente que entra con sarcopenia o que entra con Obesidad también. una obesidad Exacto. a una cirugía que una persona, un atleta o una persona que toda su vida ha hecho algún buen ejercicio, que tiene Claro. mejor peso, entonces es menos riesgo de los tratamientos. O sea, porque no solo te complicas de la enfermedad, sino de los tratamientos también, ¿no? Claro. Entonces, eso es un trabajo que se hace global, ¿no? O sea, el enfoque de la enfermedad y no solo del cáncer es multidisciplinario. Entonces, Claro. el estilo de vida es una arista importante, igual que el emocional, que el La físico. familia también. Todo eso Exacto. es parte del enfoque moderno, que no es ni tan moderno, ¿no? Pero bueno, vamos a decirlo Le estamos moderno. dando más importancia que antes. Claro, Todo era porque... tratar, y nos estamos dando cuenta que es más importante. Sí, porque yo me enfocaba en el tratamiento de la enfermedad, pero por otro lado tienes al paciente en obesidad, en sedentario, en depresión, a los familiares con ansiedad detrás o deprimidos, cero apoyo familiar para los tratamientos, no puede ir a la cita porque la parte socioeconómica o del apoyo familiar no existe. Entonces todo eso hay que verlo, o sea, Claro. y hay que incorporarlo como parte del tratamiento, ¿no? Claro. Ujú. No, y ahora que mencionamos la parte de obesidad y todo lo demás, algo que está muy asociado, bueno, ya digamos que me salté porque dijimos lo más importante. Endometrio, cáncer de endometrio, que al final pues tampoco hay forma de, digamos, de hacer algo para ver si me va a dar o no me va a dar. Ajá. Pero pues lo habíamos mencionado anteriormente, pues en el ultrasonido yo me puedo dar cuenta si hay cambios dentro del útero y lo que hemos mencionado antes, que después de la menopausia no se debe sangrar, no debe haber sangrado. Exacto. Pero igual, prevención, algo que podamos decir, digo, el cáncer de endometrio también pues tampoco es tan común, pero pues, o sea, de los que hemos mencionado... Nosotros tenemos en nuestro medio, lo tenemos después del cáncer de cuello del útero, ¿no? En la mujer, ¿no? Antes del de ovario. Okay. Pero, por ejemplo, hablamos de los países que lograron eliminar cáncer de cervix. Ellos en vez de cervix tienen endometrio. Ah, claro. Por la epidemia de la obesidad. La obesidad es súper importante. La Factores de obesidad. riesgo de El cáncer de factor de endometrio. riesgo, creo que más importante, cáncer de endometrio, es la obesidad, el sedentarismo. De hecho, cada cinco puntos que tú subas en tu índice de masa corporal, te va duplicando el riesgo de cáncer de endometrio. Wow. ¿Sí? O sea, que una mujer que tenga una obesidad en 30 y pico, va a tener 10 veces el riesgo de una mujer que mantiene un riesgo
normal. Claro. Entonces, podemos prevenir, reducir el riesgo de cáncer de endometrio controlando el peso. Claro. Lo mismo Ya, lo mismo. Parece un el modico rayado. ejercicio, el entrenamiento físico, comer Y bien. ojo, es un cáncer más asociado a edades más avanzadas. No es tan común en... Tenemos, sí, pero mira, ahorita tenemos bastantes jóvenes con cáncer de endometrio. Wow. Pero asociado A la obesidad. a la A la obesidad, obesidad y a los síndromes de anovulación, el ovario poliquístico, el el hipotiroidismo, hipotiroidismo. exacto. O sea, la paciente que no, lo hemos hablado antes, que no ovula y no menstrua y digamos que ahí esas células van creciendo dentro del útero, van creciendo y eventualmente se van transformando, digamos, Exacto, en a cáncer, células, sí. exacto, células premalignas, malignas, cáncer y demás. Los síntomas lo hemos hablado aquí anteriormente, sangrados irregulares, sangrados abundantes, diferentes a los que siempre has tenido, o sangrar después de la menopausia. Y al final, pues nos vamos a ir a hacer un ultrasonido y ahí uno ve, digamos, las mediciones y de ahí, pues, las tomas de biopsia. Exacto. También se puede operar, se puede curar. Sí, el cáncer de endometrio, la bondad, digámoslo así, de ese cáncer es que se detecta la mayor parte de las veces en etapas tempranas. Claro, porque da Y síntoma casi que de porque una da vez. síntomas, o sea, y el síntoma es esa, la irregularidad menstrual. Entonces, como lo has dicho, una mujer que ya no menstrua, o sea, menopausia se define como la ausencia de menstruación por un año. Cualquier sangrado que ocurra fuera de esa temporalidad es anormal. Entonces, hay que estudiarlo. Hay que hacer ultrasonido y evaluar si se toma una biopsia. Y de ahí defines los tratamientos. Cuando dices tratamiento médico es, o sea, me encontré, fui y le hice la biopsia a la paciente y le encontré ya un diagnóstico, porque antes de diagnosticar un cáncer tenemos las lesiones de hiperplasia. Ah, sí, claro. Entonces, digamos que, no señora, usted tranquila, o sea, esto no es un cáncer todavía, pero hay que hacer un seguimiento, hay que, o sea, en ese caso, ¿cómo la orientamos? O sea, porque, por ejemplo, estas pacientes que queremos preservar fertilidad, pues sabemos que tratamiento médico con las progestinas, ya sea orales Exacto. o ponerle un dispositivo, el DIU, pues ahí la vamos a mantener tranquilita. Y el seguimiento, pues normal, anual. ¿En qué momento yo decido, no, mira, esto está de nuevo como que no me gusta, vamos a hacer otra biopsia? En el caso de la hiperplasia, la lesión premaligna. Antes Ok. de. Ajá. La etapa, la lesión que tiene en riesgo de cáncer se llama hiperplasias del endometrio. Entonces, ahorita hay dos, ¿no? Una hiperplasia que no tiene atipia y la hiperplasia típica. La hiperplasia que no tiene atipia usualmente no tiene riesgo de cáncer. El riesgo es 1% o menos. Entonces esa paciente tú la puedes tratar con una hormona, la que quieras, y eso se cura. Incluso hay casos en que hasta se curan solas, las hiperplasias sin atipias. La hiperplasia con atipia tiene una peculiaridad, y es que en ese momento en que tú diagnosticaste hiperplasia típica, 60% de las pacientes ya pueden tener un cáncer de endometrio. Entonces, esa paciente con hiperplasia típica debería pasar a un oncólogo. Y uno puede hacer el manejo médico. O sea, el manejo médico en hiperplasias atípicas y en cáncer de endometrio temprano consiste en hacer el estándar. El estándar sería hacer una histeroscopia, una ablación del endometrio, o sea, retiras ese endometrio grueso anormal. Hemos hablado de histeroscopia, pero por si acaso, pues yo le digo que es la endoscopia del útero. O sea, es Exacto. literal introducir una cámara como quien te hace una endoscopia. Introduces la cámara, digamos, inflas la cavidad para poder ver por dentro con agua, digamos. Y puedes ver por dentro también, pues, las características de eso, ¿no? Entonces le haces la histeroscopia y retiras todo Retiramos ese eso con una ablación. Hay diferentes formas de hacer eso. Uno coloca un dispositivo intrauterino que libera progestina, que libera hormonas. Y en caso de cáncer, nosotros damos también una progestina oral, que es el megestrol usualmente, ¿no? El Megase. Entonces, si tenemos cáncer con características de preservación que no son todos,
nosotros hacemos en 6 meses 2 histeroscopias adicionales. O sea, esa donde inicia el tratamiento, al tercer mes debes hacer otra y al sexto mes haces una. Y en esos 6 meses se debe curar la enfermedad. No puedes tener cáncer en ese periodo. Si eso se cumple, entonces retiras los tratamientos y esa paciente va a hacer el embarazo lo más rápido que pueda hacerlo. Ok. ¿Hay alguna Ajá. contraindicación para que quede en récord de hacer tratamientos digamos, hormonales para criopreservación, fertilización in vitro, o sea, tratamientos hormonales? No, porque es muy corto. Es muy corto el tiempo. Importante, porque eso es también un mito que hay por ahí. Sí, yo creo que esos tratamientos duran como 12 días. La estimulación hormonal es muy cortita como para empeorar el cuadro. Okay. Y nosotros tenemos varias manejadas con algunos colegas. Jorge estuvo acá, José Luis Oviedo, Juan Carlos López, varios colegas con los que tengo pacientes. Y se ha hecho esa estimulación y se han hecho sus embarazos sin problemas. Claro. Y a las pacientes les va bastante bien en el manejo médico. Las tasas de éxito son bien altas. ¿Qué pacientes son esas? Que no hablamos como de los criterios. No son todas las pacientes, lastimosamente. Tenemos que tener un cáncer de endometrio de buen pronóstico. Esos son los grado 1. Que no se metan al músculo del útero. O sea, que estén dentro del útero en el endometrio. En pacientes que no tengan contraindicaciones para fertilidad. O sea, que no sea una pareja infértil, que no tengan enfermedades que prohíben el embarazo, obviamente. O sea, una paciente que desee tener embarazos, que pueda embarazarse y que tenga una enfermedad temprana. Es a la que yo someto a un manejo conservador de fertilidad. Y usualmente, como te digo, tenemos bastantes casos a nivel institucional, público y privado, manejadas así que han llegado a sus embarazos. Tener su embarazo. Sí, súper bien. Y en la paciente con hiperplasia igual, esa tú la puedes dejar con su dispositivo intrauterino o sus hormonas si es que no se quiere embarazar ya. Retiras más adelante y que ella haga su embarazo. La rapidez es la paciente con cáncer. Claro, la que tiene cáncer. La paciente que ya tiene cáncer, que necesita embarazarla pronto para hacer su cirugía o lo que sea después de que cumpla los embarazos. Claro, no, y si va a ir a un tratamiento de quimioterapia o en el caso de cuello de útero también radioterapia o algo, pues que fue la paciente que tuvimos en conjunto, que estuvo en uno de mis primeros episodios, aquí fue ella de invitada, y ella lo habla, y ella dice pues todo lo que pasó, de que ella es nuestra guerrera. Pues ella se le diagnosticó, en el caso de ella fue cáncer de cuello de útero, estaba ahí bien localizado y todo, pero ante la posibilidad de que necesitara un tratamiento agresivo como una quimioterapia, radioterapia y demás, que sabemos que pues daña los huevitos y todo esto, pueden ir a tratamientos de preservación de óvulos y todo esto, ¿no? Exacto. La preservación de fertilidad, como lo has dicho, incluye preservar los óvulos, o sea, todas las opciones se agotan. Y no solo está enfocada a veces en que la paciente cargue el embarazo, sino es que dar la oportunidad de que haya material genético de ella, de su esposo, y que lo haga con una subrogada, por ejemplo. Lo que llaman el vientre de alquiler. El vientre de alquiler, famoso. O sea, la preservación de fertilidad muchas veces se logra preservar los órganos de la paciente para que ella cargue su embarazo, pero en otros casos, pues, se preparan las cosas para eso, ¿no? Entonces, como que garantizar un seguro donde tengas tu material genético para generar un embarazo tuyo con tu DNA y el de tu esposo por la vía que sea, exactamente. Claro, o sea que se puede, digo, cada caso es diferente, hay que individualizar. Sí. Bueno, hablamos de preservar órganos y en la parte, pues, cuando ya no podemos y que nos toca operar, como decía al principio, la creencia de hace tiempo, sean grandes cirujanos, grandes cicatrices, eso yo estoy tratando aquí en todos los episodios de decir que no. Todo el mundo piensa que la cirugía oncológica es esta que te abren de aquí a acá y pues tú eres especialista en temas de mínima invasión, hablamos de la histeroscopia, la laparoscopía, robótica. ¿Quién sí, quién no? Esa pregunta es buena. Hay que individualizar el caso.
No puedo decir que todas las pacientes que lleguen, incluyendo las benignas, no todas las pacientes son candidatas para una cirugía de mínima invasión. Habrá algunas en que sea necesario abrirlo. Y depende mucho del origen de la enfermedad que tengan y del volumen de enfermedad que tengan. El endometrio, en su mayoría, se puede hacer por mínima invasión. Por laparoscopia, y ahora que tenemos el robot, es fantástico. La cirugía robótica en endometrio y la laparoscopia. Y de hecho es una cirugía muchísimo más pequeña que si tuviera que abrirla, porque tenemos ahora la ventaja de la fluorescencia. Entonces, parte de la cirugía oncológica es no solo retirar el cáncer, sino el tejido ganglionar. Y esos son celulitas o de defensa, pero que están acostadas sobre los vasos más grandes del cuerpo. Entonces ahí estamos metiendo un riesgo de sangrado importante y que puede comprometer la vida de la gente, ¿no? Claro. Que tú abras una cava, que se rompa una aorta, un vaso ilíaco. Entonces ahora tenemos la fluorescencia. Nosotros inyectamos en el cuello del útero una solución que migra hacia esos ganglios y nos marca dos ganglios de cada lado. Eso lo vemos con la cámara de laparoscopia en la pantalla o en el robot. Y solamente sacamos esas dos cositas que pintaron verde. Entonces tenemos que hacer una cirugía muy complicada. Claro. Sí, porque antes que esto no existía, uno tenía que quitar, dije, vamos a quitar la mayor cantidad de ganglios que pueda, porque ojo, si de nada me sirve quitar el útero, el ovario, si hay ganglios afectados que tienen enfermedad, porque pues ahí va a desarrollar pues queda cáncer y es la misma cosa. Entonces esa es la importancia de quitar los ganglios afectados, pero antes, yo recuerdo cuando pues todavía estaba, no fue hace mucho que estaba yo en la residencia, que estas eran unas cirugías de quitando gangliecito por gangliecito porque no teníamos ese beneficio de inyectar esta sustancia que me pinta literal, fluorescencia, o sea, brilla en la oscuridad, para darnos a entender pues dónde uno tiene realmente pues que quitar eso y ayuda mucho a las pacientes. No, y el impacto de esa cirugía no es tanto desde el punto de vista de nosotros. Yo creo que la mínima invasión es realmente como la medicina enfocada full en el paciente. Claro, más porque la recuperación es una cosa que uno se queda... Menos dolor. Claro, y haces tremenda cirugía. Pero y tú ves a los pacientes al día siguiente con muy poco dolor o como si nada, o te empiezan a escribir, doctor, ¿cuándo vas a venir que ya me quiero ir para la casa? Entonces yo opero, hoy hago mi cirugía oncológica y ese paciente está al día siguiente en su casa en la mañana o en la tarde. Claro. Y desde el punto de vista estético estamos hablando de incisiones muy pequeñas que van de 5 milímetros, 8 milímetros, a veces hasta 1 centímetro. Muy poco dolor, justo porque son heridas pequeñas con muy poca probabilidad de infectarse, de abrirse, de hacer hernias y estas de herniarse. Entonces reducimos mucho las complicaciones y las molestias desde el punto de vista del paciente. Y claro, para nosotros muchas veces es más cómodo, a veces no tanto. La laparoscopia a veces se complica, el robot obviamente belleza, ¿no? Está sentado. Que, ojo, que en estos días casualmente Jack sacó un post porque dice que habían pacientes diciéndoles que no, yo no quiero que a mí me opere un robot, yo quiero que me opere usted. No opera el robot, o sea, el robot es lo que va en el cuerpo, digamos, pero uno sentado en una consola como de videojuegos, digamos, está controlando los movimientos del robot. Sí, el robot es una extensión de nuestras manos. Exacto. Y para que el que le está operando, ginecólogo, cirujano, urólogo, esté más cómodo y pueda hacer una mejor cirugía, ¿verdad? Sentado, cómodo, todo lo demás, no sé qué. Igual nosotros podemos ver la magnificación, o sea, porque la laparoscopia te amplía la imagen un montón, el robot es casi como si operaras dentro del abdomen. O sea que usando instrumentos muy finitos, muy pequeños, los instrumentos de robótica y de laparoscopia son muy, muy delgaditos. Yo puedo hacer una cirugía muy precisa y eso reduce el riesgo de complicarse de lesiones de otros órganos, principalmente las pacientes que han tenido cirugías. Claro, las adherencias. Y la endometriosis. Sí. Que son cirugías que se llenan mucho de adherencia, de tejido inflamado. Entonces, con esa magnificación podemos ver bien los límites entre órganos y minimizar la posibilidad de complicar a la paciente. Entonces, es realmente ese beneficio que yo le veo
no tanto para mí, sino esa paciente que yo le puedo ofrecer una cirugía de gran magnitud, Claro. de la cual sale con pocas complicaciones y sintiéndose muy bien. Exacto. Entonces eso es fantástico. Y a lo que digamos, creo que nos desviamos. Es que aquí uno puede hablar. Sí, yo Este puedo episodio hablar. está bueno, este episodio está Yo bueno. puedo hablar mucho de mi especialidad y tú de todo. Exacto, exacto. Nosotros, ¿qué paciente yo no opero por mínima invasión? Tumores muy grandes. Claro. Incluso la benigna por fibromas, por ejemplo, un fibroma muy grande que me haga una cirugía demasiado extensa, que yo tenga que exponer a la paciente a muchas horas de anestesia. O altas posibilidades de complicar, yo prefiero no hacerlo. Claro. Yo sé que hay quienes las hacen. En mi caso, yo prefiero no hacerlo. Aún así, hemos sacado tumores muy grandes, pero en pacientes muy bien escogidas. Cáncer de ovario avanzado con mucha enfermedad, que hay que retirarla toda. Prefiero abrir a esa paciente porque el tacto también me permite pues tocar esos noduritos que a veces son muy pequeños y uno no los ve, o que es difícil encontrar por la laparoscopia o por el robot. Entonces tocando yo sé dónde está y voy, lo busco, lo quito. Claro. Endometrio prácticamente todas se pueden operar laparoscópicas. Okay. Por lo que hablábamos antes. La detectamos muy temprano como para hacer la mínima invasión. Claro. Y cáncer de cuello uterino, lastimosamente, no se puede hacer por mínima invasión. Un estudio grande realizado hace unos años, donde vio que esas pacientes que se operaban por laparoscopia o por robótica, les iba peor que a las que se abrían. Entonces, en el mundo ahorita, está prohibido hacer mínima invasión en pacientes con cáncer de cuello uterino. O sea, eso tenemos que abrirlas y usualmente podemos manejarlas por unas incisiones como las cesáreas. Y algunas veces se puede hacer hasta por la vía vaginal. O sea, sin incisiones. Sino por abajo. Todo por abajo. Exacto. Así que es una tecnología chévere. O sea, claro. adaptable a la mayor parte de las pacientes. Siempre habrá quienes no, ¿no? Claro. Que ahí la importancia es ese examen que tú hagas con tu médico y con la persona que te va a operar. O sea, que es importante que quien te está viendo sea quien te va a operar para que te haga una buena recomendación y te diga exactamente cuáles son los riesgos y los beneficios de eso. No, es importante de individualizar, pero pues que se omita ese mito de que toda paciente oncológica va con una raja de canto a canto. Pero nada, bueno, este episodio ha estado aquí yo, no solamente los que nos van a escuchar y ver han aprendido, yo también aquí me llevo mis conocimientos. Obviamente te seguiré llamando para molestarte, pero bueno, la verdad es que mil gracias por tu tiempo. Esta hora y tanto ha sido súper productiva y la verdad que espero tenerte por acá para otros temas. Por supuesto. De verdad que pues ya saben, al final el resumen de todo este episodio es estilos de vida saludable. Vaya a su médico, no normalice síntomas. Hágase sus controles, la verdad vaya al gym. Vaya al gimnasio, exacto, como pueda, cuando pueda. No se lesione como el doctor, pero bueno. Pero bueno, de verdad que mil gracias por estar aquí, mil gracias por todo el conocimiento. Espero que les haya gustado. Si tienen dudas o alguna otra sugerencia para otros temas, pues nos lo dejan en los comentarios. Gracias. Mil gracias. Chao.